Llegamos a la parte importante de la reunión de todo este día y es para escuchar la voz de Dios. ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros y oramos y pedimos a Dios que Él use su palabra para su gloria? Padre, te damos gracias porque hasta acá nos estás acompañando. Gracias porque ahora queremos oírte. Permite, Señor, que no haya ninguna interrupción y aún nuestro propio corazón no se desvíe y nuestra mente no se desvíe, Señor. Te pedimos que nos des de tu gracia para oír tu voz. Habla a nuestras vidas. Usa tu palabra porque es la que trae luz, la que nos vivifica, la que nos alimenta. Es solamente tu palabra, Señor. Te pido por amigos que están acá, familiares de hermanos, te pido que tu palabra pueda traer la luz necesaria, Señor, porque en ella hay poder. Confiamos en la suficiencia de la Escritura y también confiamos en el poder de tu Espíritu Santo. Toma el control de mi mente y mi corazón y todos, como acto de adoración, queremos escuchar tu voz. Gracias por este momento. Oramos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 12. Desde el versículo 4 al versículo 12. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Qué historia tan sorprendente que vamos a observar hoy. El tema de esta exposición es el poder de la predicación en medio de la oposición. El poder de la predicación en medio de la oposición. El momento ha llegado para aquellos que son discípulos de Cristo. El evangelio ahora se iba a extender por todo el mundo. El Señor usaría a hombres comunes, sencillos, para una loable tarea. Estos hombres sencillos y comunes estarían dispuestos a entregar su vida por el Señor. Hombres que estuvieron comprometidos con sus iglesias. Y ahí nace este llamado desde la iglesia local para que salgan ahora a predicar el evangelio a todo el mundo. Pablo, Bernabé serían estos hombres. Ellos tenían varias cosas tan claro. Por ejemplo, tenían tan claro qué era la doctrina, porque ellos eran ancianos que continuamente enseñaban en la iglesia esto, la doctrina. Ellos tenían la claridad de la rendición de cuentas. Ellos, vas a ver, cada vez que terminaba el viaje misionero, regresaban a su iglesia
para rendir cuentas. Tienen la claridad porque estos hombres no es que aprendieron recién en el viaje misionero, sino ellos fueron convocados porque ya vivían en toda esta dinámica. Estos hombres miraban la escritura como lo suficiente para que pueda traer vida al que estaba muerto. Estos hombres eran apasionados por el evangelio. Estos hombres estaban arraigados, cimentados en la verdad. Y tendrían que estos hombres ser sensibles a la guía del Señor, sumisos al Señor. Y de esto se trata los viajes misioneros. Los viajes misioneros, acá empiezan los 3 viajes misioneros. Y empieza como el promotor, quizás como el principal, a Bernabé, juntamente con Saulo. Esta tarea no iba a ser fácil. Para aquellos que observan un viaje misionero, en realidad el viaje misionero cobra un sentido distinto cuando el grupo o la iglesia se enfoca en lo que tiene que hacer. Y lo voy a ir mencionando conforme vamos con la exposición. Entonces esta tarea no sería nada fácil. ¿Pero por qué no sería nada fácil? Porque Jesús había dicho esto. Dijo él, Mateo 10, 16 al 20, había dicho, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Todo aquel que tiene la claridad y comprende que el Señor lo llamó para hacer la tarea, tiene que tener esto presente. Cuando va a predicar el evangelio, va a predicar a un mundo hostil. Va a predicar en medio de lobos. Y estos lobos son carroñeros. Van a querer destruir a los enemigos, que los enemigos son todos aquellos seguidores de Cristo. Las huestes satánicas tienen también sus agentes. Hombres que viven para sus deseos. Van a querer destruir la verdad, callar la verdad, apagar la luz. Pero Dios se abastece de herramientas de hombres fieles. Ellos continuamente tenían que ser guiados por el Espíritu Santo. Y justamente en Mateo 10, 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El 18 dice, y aun de los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos, a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora que os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Todos aquellos que salen entonces a la tarea de hacer discípulos van a encontrar la hostilidad en el mundo, pero hay garantía, porque el Espíritu Santo va a ir con ellos. Y el Espíritu Santo va a usar la Escritura para que ellos ahora sean los portavoces de esa verdad, de la verdad del Evangelio. Y entonces la autoridad no descansaba en ninguno de estos hombres, sino descansaba en el llamado y en la Escritura. Ellos iban a proclamar el Evangelio, que el Evangelio contiene a Cristo como el Salvador y como el Señor. Por lo tanto, estos tenían que ser valientes. Y Pablo, Bernabé, tendrían que ser ellos. Seguramente escucharon de los apóstoles cuando Jesús les dijo a los apóstoles, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como te decía, no es que ellos aprendieron en el viaje misionero, ellos ya tenían esta dinámica en la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo convoca a hombres ya equipados que comprenden bien la tarea para hacer justamente este trabajo. Ellos escucharon seguramente también de los apóstoles cuando Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ellos no tienen un mapa designado por el Señor. Ellos no tienen un país determinado donde va a terminar todo esto. Ellos solo tienen el mandato. El mandato es de hacer discípulos. El mandato es de parte del Señor, que han sido convocados para que salgan. La iglesia comprende y entonces ora por ellos y los despide. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Alguno pensaría que cuando uno hace la tarea todo es fácil, pero lo primero que se nos presenta, vas a ver una gran hostilidad.
contra la verdad. Entonces, lo que veremos el día de hoy, en primer lugar, va a ser guiados para predicar la palabra y un nuevo colaborador. En segundo lugar, vamos a ver un antagonista a la predicación y hombres deseosos de oír la predicación y un hombre deseoso de oír la predicación. En tercer lugar, vamos a ver el juicio inmediato de Dios al antagonista. Y en cuarto lugar, el resultado del poder de la predicación. Todo eso vamos a ver en esta mañana. Así que en primer lugar, guiados para predicar la palabra y un nuevo colaborador. Guiados para predicar la palabra y un nuevo colaborador. El que escribe todo esto, saben que es Lucas, y Lucas escribe a Teófilo. Lucas, como un gran historiador, lo que va a hacer en los viajes misioneros es impresionante porque va a dar detalles como para aquel que le gusta la historia y le gusta la geografía, comience a imaginarse cómo fue cada evento, dónde iban llegando estos misioneros, qué iban pasando. Entonces, esas pinceladas de este historiador va a traer a nuestra mente todo esto. Y así empieza el versículo 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Cualquiera que lea acá preguntaría, ¿quiénes son ellos? Y lo estuvimos mencionando. ¿Son quiénes? Bernabé y Saulo. Son ellos. ¿Y quiénes son ellos? Son los convocados. Hechos 13:2. Dice, ministrando ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he convocado. Saulo, Bernabé son los convocados. Pero pasa algo más. Fíjate el versículo 5. Al final dice, tenían también a Juan de ayudante. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién es este Juan? Aparece en la historia un personaje. Bueno, los que ya saben que Juan se le conoce como Juan Marco, sobrino de Bernabé. Él es el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero para llegar aún a ese punto de escribir el Evangelio de Juan Marcos, Dios ha trabajado en la vida de este hombre Juan Marco. Y estamos empezando la historia, estamos observándolo, vamos a observar con unos cuantos detalles, porque no es el punto de la predicación expositiva hablar la historia de un solo personaje, sino es pasar por los pasajes y comprender lo que el autor está diciendo. Y nos da la historia. El Espíritu Santo envió a Saulo, a Bernabé, y también ellos dos tomaron a Juan Marco como ayudante. El Espíritu Santo no convocó a Juan Marco, pero ellos creyeron necesario involucrar a personas para que sean discipulados en esta tarea. ¿Cuán importante es de esto? Que otros vayan aprendiendo de otros. Que los grandes maestros busquen discípulos, que enseñen lo que significa vivir por Cristo, que comprendan cuán sacrificado es seguir esa carrera de ser un pastor, por ejemplo. Juan Marco tenía que aprender, pero la escuela iba a ser tan difícil para Juan Marco, porque va a llegar un momento que Juan Marco va a claudicar, se va a retirar, va a dejarlos y va a ser allí cuando ellos ya terminen el primer viaje misionero. Bernabé y Saulo se van a separar. Pablo y Bernabé se van a separar porque Bernabé va a ir con su sobrino y Pablo va a continuar el segundo viaje misionero. Pero después de 10 años de ese evento, Pablo va a escribir el libro a los Colosenses y va a nombrar en esa salutación a Juan Marco. Y luego va a llegar un momento en segunda de Timoteo cuando va a decir de Juan Marco, instrumento útil me es este. Entonces, piensa esto. Lo que estamos viendo acá es los que fueron guiados para predicar. Bernabé y Saulo. Ellos fueron guiados, fueron llamados, fueron convocados. Pero ellos dos tomaron a Juan Marco. Juan Marco, dice el texto, es un ayudante. Este va a ser un ejemplo de cómo Dios tiene gracia y aún restaura la vida de aquellos que en algún momento abandonan la tarea que han visto, la tarea que tienen que continuar.
Y acá ves cómo Dios restaura a estos hombres, y esto es la vida de Juan Marco. Ahora, pero acá el texto nos dice algo de Juan Marco. Dice al final del versículo 5, ¿quién era él? Un ayudante. ¿Qué sabe lo que quiere decir ayudante? La palabra ayudante dice es un sirviente, un asistente, un servidor. Es aquel que está bajo sujeción de una autoridad. A veces en la tarea de dinámica de la iglesia se ve lo contrario a esto. No se ve la sumisión a la autoridad, sino se ve el querer tener derechos y comienza uno a tomar sus propias decisiones. Pero esto debiese ser el principio para manejarnos. El principio es que todos están bajo autoridad. Aún el pastor está bajo autoridad. El pastor de la iglesia está bajo autoridad de otros pastores, y estos otros pastores de otros pastores, y al final están debajo de la autoridad de Cristo. Y todos los miembros están bajo autoridad sobre un líder, debajo de un líder, y el líder debajo del pastor, y así todos están bajo autoridad. Y todos tienen que aprender que tienen que ser servidores. Y esta palabra servidores es hiperetes en el griego, algunos lo pronuncian huperete, pero hiperetes en el griego, y lo que quiere decir es esto: uno que está bajo autoridad, uno que es simplemente un asistente. Este era Juan Marco. Es más, cuando Pablo usa esta palabra, usa para él y para Apolos. En 1 Corintios 4:1 dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Está usando la misma palabra que se está usando aquí en Hechos, hablando de Juan Marco, que era un ayudante. Pablo está diciendo sobre sí mismo: yo también soy un servidor, soy un asistente. Soy un asistente de Cristo, soy un ayudante. Yo estoy bajo autoridad. Ninguno tiene que tener un alto concepto de sí. Todos tenemos esta idea, estamos bajo autoridad. Y acá está Juan Marco, como un ayudante en este viaje misionero. Entonces, volvemos al versículo 4. Ellos, Saulo o Bernabé y Saulo, y acá viene esta hermosa expresión, enviados por el Espíritu Santo. ¿Tienes esta idea entonces? El que hayan sido enviados no es que descansa en la congregación, sino descansa esa convocación en el Señor. El Señor es el que llama. Solo la iglesia reconoce ese llamado. Entonces acá ves no el congregacionalismo, sino tú ves la idea que el Espíritu Santo es el que convoca, y ahora el Espíritu Santo es el que envía, enviados por el Espíritu Santo. Y esta idea de enviados han sido designados a un objetivo, han sido enviados por el Espíritu Santo. En otra versión dice así: Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y ahí está esta idea: llevados, designados a un objetivo, movidos por el Espíritu Santo. ¿Y dónde llegan? De aquí en adelante el autor nos pone distintas ciudades. A los que les gusta la geografía, puede aún ahí en su Biblia, si quieres, busca un mapa y ahí vas a ver los viajes misioneros del apóstol Pablo. Si nunca has visto, tu Biblia tiene mapas, si no lo sabías. Entonces, si tú vas a la última parte, ahí tienes distintos mapas. Y ahí vas a ver primer viaje del apóstol Pablo, segundo viaje, tercer viaje. Y ahí mientras yo voy nombrando, tú te puedes estar imaginando todo lo que va pasando acá. Porque lo primero que te nombra dice: entonces descendieron a Seleucia. ¿De dónde descienden? De Antioquía. De Antioquía, que es la iglesia donde congregaba Bernabé y Saulo, ahora van a Seleucia. ¿Y Seleucia qué es? Una ciudad marítima de Siria, que está a 8 kilómetros del norte de un lugar llamado Orontes. Seleucia era el puerto de Antioquía. Entonces, en la ciudad de Antioquía estaba la iglesia de Antioquía, y de ahí descienden a Seleucia, al puerto, porque de ahí ahora van a navegar, porque ahí dice en la continuación: y de allí navegaron ¿a dónde? A Chipre. Bueno, si tienes en tu mapa, estás viendo, es la isla montañosa situada al noreste del mar Mediterráneo. Esta ciudad de Chipre ahora iba a ser el lugar donde Saulo iba a llegar con Bernabé, donde en algún momento Bernabé con Juan Marco iban a volver a llegar a ese lugar, donde ahí hay judíos, donde se va a predicar la palabra de Dios, y donde allí va a pasar toda la escena. Va a pasar toda esa escena en la capital de Chipre,
pero todavía hay otros lugares que tenemos que conocer. Entonces dice, de ahí navegaron a Chipre. Pero quiero hablar de algo importante acá. La idea de navegar, la idea de las misiones. Permíteme citar algunas cosas. Este viaje no es cualquier viaje más, no es un viaje de excursión, no es un viaje de entrenamiento, no es un viaje de descanso, no se trata de viaje de negocios, no se trata de otro viaje, sino de un solo propósito, de predicar la palabra de Dios. A veces cuando uno piensa en el llamado, piensa en jugar, a ver si soy o no. O voy a ver si qué resulta. O podría uno pensar, voy a conocer un nuevo lugar, voy a hacer amigos, quizás me instalo, quizás voy a conocer una nueva ciudad. Y está pensando en el viaje misionero como un lugar para entretenimiento. Ellos no pasaron o no salieron así de Antioquía. Ellos salieron convencidos para esta tarea de predicar el evangelio. El lugar seguramente iba a ser hermoso, algunos lugares no, pero eso no cambia el llamado. El llamado es el punto. Y entonces salen estos hombres para predicar el evangelio. Estos son los predicadores. Entonces, y pensaba en esto, estos hombres, pensaba lo que acabo de mencionar. Y Saulo ya practicaban lo que iban a hacer en los viajes misioneros. O sea, ellos cuando fueron convocados no fueron al anciano a decir, ¿qué hacemos allá? ¿Y me puedes dar más o menos pautas? No, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Seguramente se han preparado de alguna manera, pero no tienen un objetivo que el Espíritu Santo le dijo, vayan a ese país, ahí va a terminar todo. No tienen el llamado. Pero ellos ya practicaban, porque tú puedes ver en Hechos 9:20, cuando Pablo fue salvado, ¿sabe lo que hizo enseguida? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que él era el Hijo de Dios. Lo primero que ha hecho Pablo cuando fue convertido es predicar el evangelio. Cristo es el Señor. Y eso fue la dinámica de su vida. Fue creciendo, aprendiendo, entendiendo mucho más, obviamente con los apóstoles, llegó a ser el anciano de Antioquía, y ahora sabe lo que significa todo esto. Entonces no hay nada que va a inventar Pablo. Pablo va a hacer lo que ya hacía en su iglesia. A veces alguno pensaría que los que salen hay algo nuevo para hacer. No. Los que salen son los que ya están haciendo lo mismo ya en la iglesia. Están visitando, son los primeros que están evangelizando cuando hay campañas evangelísticas. Sus vidas son coherentes a lo que van a hacer después. Estos hombres son esos. Bernabé, por ejemplo, en Hechos 11:23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé es este hombre, no un pastor. Un pastor que anima a todos, vivan lo que dice el Evangelio. No vivas así, vive así. Esto dice el Señor. Permanece en esto. Bernabé es este hombre, entonces ya lo hacía. Cuando llegó a Antioquía, esta dinámica se daba y ahora salen a hacer lo mismo. Pablo y Bernabé son estos hombres. Entonces, ¿dónde llegan ahí en Chipre? Dice Salamina. Salamina, si ves en tu mapa, si buscaste ahí, esta es una ciudad marítima al sureste de la isla de Chipre. Bueno, ahí llegaron ellos, pero ¿qué hicieron allí? Anunciaban. Cuando estábamos en la cena del Señor, la última parte dice, ahí en 1 Corintios 11, que lo que hacemos, anunciamos hasta que el Señor venga. Esa misma palabra anunciar es esta palabra que se usa acá. Pero acá no es que están participando de la mesa, sino son los portavoces, los que abren sus bocas para anunciar. ¿Anunciar qué? Proclamar qué, dar a conocer qué. El Evangelio. El Evangelio. El apóstol Pedro, esa tarea lo cumplió cuando el Espíritu Santo vino y dijeron, estos están ebrios. Ellos hablan así en distinta lengua porque están borrachos. Pedro se levanta y comienza a anunciar. Esa es la idea de predicar. Pablo y Bernabé predican la palabra. ¿Sabes de qué se trata el ministerio, hermanos? De lo que están oyendo ustedes. La predicación de la palabra. De eso trata. La exposición de quién es Cristo.
Cristo es el Señor y el Salvador. Y comenzaron ellos a predicar continuamente. Pero ¿por qué es importante anunciar el Evangelio? Romanos 10, 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces ves a un Dios que está deseoso que el mundo escuche, quién es su Hijo y para qué vino su Hijo. Pero ¿cómo sabrán si no hay quien predique? Necesita de proclamadores. ¿Pero quiénes son los proclamadores? ¿Son solamente los misioneros? No, son todos los creyentes. Todos los creyentes debemos ser los proclamadores. Estos, de manera particular, asignados para una tarea, pero la dinámica se vivía en la iglesia. Ellos impregnaban con el evangelio en su región, en su ciudad. Hermanos, de esto se trata la iglesia, que tenemos que ser proclamadores. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a saber de quién es Cristo si estamos cerrados nuestros labios, hermano? ¿Cómo va a saber los residentes de La Molina si estamos callados? ¿Cómo van a saber de Cristo tus vecinos si estás callado? ¿Cómo van a saber tu vecino que vive, no sé, en el tercer piso, cuarto piso o en el primer piso, que continuamente te cruzas con él y solamente dices en tu mente, ¿por qué será este así? Pero ¿cómo vas a ver la luz si estamos callados? Necesitamos abrir nuestra boca para predicar el evangelio. ¿Cómo vas a ver tus padres, tus amigos, tus familiares de Cristo si estamos callados? Bueno, esta es la idea, anunciar. Colosenses 1:28 usa esta misma palabra, a quien anunciamos, como heraldos, proclamamos. Entonces, el mandato del Señor no inicia en el viaje, sino ya en la dinámica que ellos vivían y hacen ahora esta tarea de anunciar. Y permíteme cerrar este primer punto de esta manera. ¿Estás cumpliendo ese mandato de anunciar el evangelio abiertamente? ¿Estás cumpliendo ese mandato? ¿Estás anunciando? La pregunta sería, si dices sí, ¿quién fue al último que hablaste de Cristo? ¿Puedes traer a tu mente esa imagen, ese rostro, esa persona? Una cosa es entregar un folleto. Eso no es anunciar. Entregar un tratado no es anunciar. Invitar a la iglesia no es anunciar. Anunciar es abrir tu boca, mi boca, y hablar quién es Cristo. Predicarles el evangelio, que el hombre es pecador, que Cristo murió en la cruz por sus pecados y que en él hay perdón de pecados. Anunciar el evangelio. Cuando esa dinámica se da, estoy seguro de algo. La oposición viene. ¿Sabes por qué no ves la oposición? Porque estamos cerrados la boca. ¿Sabes por qué tus amigos del trabajo, del colegio, la universidad, compañeros de distinto índole, todavía tienes esa relación cercana? Porque estás callado y de cierta manera apruebas todo lo que ellos son. Pero cuando abres tu boca y anuncias el evangelio, vas a ver la oposición que hay. Y ahí es donde las familias se dividen. Y ahí es donde los amigos se dividen. Porque estamos dispuestos a proclamar que Jesús es el Salvador y el Señor. Entonces, este primer punto es guiados para predicar la palabra y un nuevo colaborador. Versículo 4 y versículo 5. En segundo lugar, un antagonista a la predicación y un hombre deseoso de oír la predicación. ¿Qué contraste hay acá? Tú ves un antagonista a la predicación y un hombre deseoso de oír la predicación. Versículo 6 empieza, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. O sea, llegaron a Chipre, si ves en el mapa, llegaron a Chipre, llegaron a, ahí dice Salamina, y luego se conducen hasta Pafos. Pafos es la ciudad suroeste de la isla de Chipre. Pafos es la capital de Chipre. Y ahí vive este hombre procónsul. Más abajo te va a decir quién era este hombre. Pero antes de decirte de este hombre, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos,
¿Qué hallaron? Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Te decía, el historiador da detalles, pudo haber dicho nada más el historiador, y hallaron a un opositor llamado Bar Jesús, pero detalla varias cosas de este personaje. ¿Por qué detalla tantas cosas de este personaje? Para observar cuánto el hombre puede llegar a una degradación de su alma y cómo puede estar tan esclavizado en la oscuridad y cómo se puede oponer ante la verdad. Y empieza esa parte diciendo, hallaron acierto. Cuando tú ves este verbo, me llamó la atención que está en modo indicativo. Lo que te da la idea es que Saulo y Bernabé seguramente llegaron hasta las riberas de Antioquía. Ahí, cuando llegaron al puerto, zarparon, llegan a Chipre, comienzan a predicar el evangelio y llegan al otro extremo, hasta Pafos, y ahora ven a un hombre en la oscuridad, opositor. Y esta idea de hallaron es como que de manera improvista. Pensaba en estos detalles. Es como algo repentino, como algo súbito que aparece. Yo cuando vi esta imagen de Carlos Zapata y su familia, ellos están yendo a Francia. Y imagínense, salen encomendados hacia Francia. Y nosotros estamos estudiando el viaje misionero de Pablo y su primer viaje misionero. ¿Sabes lo que va a encontrar Carlos Zapata cuando abra su boca y hable la predicación de Cristo? Va a encontrar oposición. Y va a encontrar quizás hombres así, tan metidos en la oscuridad. Y seguramente se va a sorprender cuán oscuro está el alma de una persona. Y esto es la idea, hallaron acierto. Esta es cómo funciona este verbo acá. Entonces encontraron de manera repentina, abrupta, súbito, salió. ¿Quién? Un falso profeta, un judío, un mago. ¿Cómo puede ser posible? ¿Hasta dónde llegó este hombre, Bar Jesús? Si te dice que es judío, todas las cosas que hace, debiese haber muerto ya, por si está tratando de guardar la ley. La ley hablaba que tenía que morir apedreado. Pero de algún modo sacaba provecho de todo lo que hacía, porque él estaba al lado del procónsul y te dice que era un mago. Lo primero que te dice es un mago. Y un mago ahí es un hechicero, un hombre que usaba hechizos mágicos para aprovechar fuerzas del mal. O sea, este hombre jugaba y hacía tratos con el demonio. Hoy en día hay hombres así. De cierta manera, son esclavizados de Satanás mismo y juegan con la oscuridad, con las tinieblas. Y son así, hechiceros. Y ellos creen poder comunicarse con seres que han muerto, pero en realidad todo lo que ellos solo hacen es que se muestre el reino de las tinieblas. Y hombres creyendo que están viendo a algún familiar, oyeron de algún familiar, simplemente son demonios que se están manifestando. Este hombre era así un hechicero atrapado en esa oscuridad. Deuteronomio ya te decía, en el capítulo 18, del 10 al 12, ya hablaba esto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Fíjate, Dios ya había dicho al pueblo de Israel, cuidado con las creencias. Bueno, alguno de acá diría, es imposible que yo lleve a mi hijo frente a un hechicero, o es imposible que yo practique tal adivinación. Pero algunos quizás tengan miedo de pasar debajo de una escalera. Y le digan, no pasemos debajo de una escalera. O algunos tengan miedo de poder prestar, no sé, un poquito de sal al vecino. Y no, le des en la mano, ponlo en la mesa. No. O algunos podrían pensar todavía, no sé qué sonó, seguramente deja algo en la esquina porque puede ser algo que nos entregue el muki, no sé, algo así. No sé. Hay gente que aún creyentes están pensando de cosas satánicas que aún cuando nace un bebé, no, tengo que llevarle un regalo, porque si no le llevo un regalo me quema. Hay tantas creencias que el Señor repugna
aborrece. Y acá ves a un hombre que está metido en todo esto y que usa esas artes mágicas para seguir engañando a la gente. O sea, sí hay este engaño. Sí hay, pero es el enemigo trabajando detrás. Y este hombre es así. Entonces dice, no sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique tal adivinación ni agorero. Así que si tu hijo llora de noche, no que tiene mipa de algo, no tiene ningún mipa de nada. Simplemente si llora es porque necesita ir al médico. Hay cosas que a veces las tradiciones, las culturas, los padres, por su propia ignorancia de la luz, transmiten. Cuidado con creencias. Este hombre no solamente era un mago, sino era un falso profeta. ¿Y qué es un falso profeta? Es que aquel que deliberadamente se opone a Dios. Es uno que engaña, uno que pretende ser lo que no es. Sería un pseudo profeta, un falso. Y aún en el Antiguo Testamento ya sentenciaba a estos tipos de hombres. Dice Deuteronomio 18, 20 al 22, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Cuántos hombres hoy se reclaman este título de ser profetas y comienzan a hablar del regreso de Cristo? Sectas que ponen a ciertos hombres como los maestros, libros que escribieron, mujeres profetas que escribieron. Dice, si tan solo se cumpliera eso, te debieran morir, porque nada de eso se cumple. Estos son engañadores. Sabes que el apóstol Pedro aún mismo dijo esto, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esta idea de vos habrá, tiempo presente. ¿Sabes? Sin lugar a dudas, las iglesias se tienen que cuidar de esto, de falsos maestros, que solamente hablan por hablar sin conocer lo que dice la Escritura. Estos son falsos profetas. Y luego dice judío, y ahí el historiador le pone el adjetivo que entonces este era un hombre de Judea, de Israel. ¿Cómo se llama? Bar Jesús, que también se traduce Elimas, como ven más abajo, Elimas. ¿Y sabe qué quiere decir Elimas? Qué contraste entre lo que es y su nombre significa. Su nombre significa sabio, pero actuaba distinto a todo lo que su nombre dice. Versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces Bar Jesús, que es mago, que es falso profeta, que es judío, estaba con el procónsul, o sea, él tenía un lugar prominente. Estaba al lado de este gobernante, porque procónsul es un hombre que gobierna sobre una provincia romana. Es un hombre que hace que todos los tributos que se levantan llegue realmente a Roma. Él se encarga de todo eso. Está bajo del Senado. Este hombre, aunque es gobernante de una provincia, el Senado es el que está sobre este hombre. Y este hombre se llama Sergio Paulo. Pero este mago estaba al lado de este procónsul, lo que quiere decir que él tenía cierta influencia en esta parte de las personas importantes. Entonces ahí está el contraste, el contexto de este personaje, en qué esfera se mueve, hasta dónde había llegado, hasta dónde había escalado con todas sus artes mágicas. Ahora, el historiador nos cuenta que Sergio Paulo es el que quería hacer esto. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Sergio Paulo, no sabemos cómo fue, solo el texto nos dice que deseaba oír la palabra de Dios. Y la palabra deseaba te está diciendo que tiene algo intenso que le llama, quiere escuchar, un deseo fuerte, desea oír la palabra de Dios. Bueno, acá ves a un gobernante que sabe lo que está pasando en su ciudad o en su país, porque Saulo y Bernabé llegaron a un extremo de Chipre
viajaron hasta el otro extremo. Entonces te das cuenta que ellos continuamente están predicando, Saulo y Bernabé predicando, y este procónsul tiene curiosidad, tiene un deseo de oír, y hace llamar a Bernabé y a Saulo para escuchar. Pero el texto te dice que era un varón prudente. Ahí la idea de varón prudente es un hombre inteligente. O sea, para que este hombre llegue a ser procónsul, seguramente llega de la manera apropiada por sus calificaciones. Un hombre muy inteligente llega hasta este lugar. Entonces, en esa inteligencia, él seguramente se cuestiona todo lo que está viendo acá. Hay algo detrás de todo esto. Quiero oír ese mensaje. Pero hay alguien al lado de este hombre. ¿Quién es? Bar Jesús. Y dice, cuando él hace llamar a Bernabé y a Saulo, desea oír la palabra de Dios, dice el versículo 8, fíjense el versículo 8, pero les resistía Elimas, este mago, les resistía Elimas. Y ahí la palabra resistía es aquel que se opone de manera hostil. Claro, ves acá a un agente de las tinieblas queriendo que no oiga el procónsul. ¿Sabes? Las huestes satánicas no han cambiado su estrategia. Se oponen a la verdad. He visto así cuadros de esta manera. De repente, queremos hablar a un familiar y el enemigo, ese preciso momento, cuando vamos a ir a hablar a un familiar, o voy a hablar a un familiar, el enemigo mueve situaciones que justo lo llama alguien por celular. O justo alguien llega. O justo pasa una situación. Y justo le iba a hablar, pero pasa esto. El enemigo quiere que todos estén cegados. Y entonces usa herramientas para que esto siga sucediendo. Y Bar Jesús, Elimas, es esta herramienta para las huestes satánicas. Entonces, él se va a resistir para que el procónsul no escuche. Pero el procónsul quiere oír. Fíjate el texto, el verso 8 dice, pero resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, ponía de su parte todo, trataba de conseguir alcanzar algo con intensidad, buscaba la manera que esto no suceda, no pase. Quería apartar la fe. Y esta palabra apartar es confundir, engañar. Fíjense Filipenses 2:15, esta misma palabra apartar se traduce ahí como perverso. Fíjense, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, el mundo es perverso, a tal punto que hacen esto, apartan a los que quieren oír y buscan maneras y formas, y aún están en medio del gobierno. Y esto pasa, para que no se predique la palabra de Dios, se oponen de una u otra manera. Entonces, este hombre, se le puede decir así, es un antagonista, porque se opone a la verdad, pervierte la verdad, y actúa como su padre. Su padre es el diablo, y es un agente de las tinieblas. Y para eso está. Segunda de Corintios 4:4-6 dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás no quiere que caiga esa ceguera. Si hay alguno acá que por gracia del Señor ha llegado y que de alguna manera ha sido estimulado para venir y oír la predicación, estás como este procónsul. Quiero oír. A ver, mi amigo, mi esposa, mi papá, me hablan de Cristo. Quiero oír. Y estás sentado acá. Pero ¿sabes quién no quiere que comprendas? Satanás. No quiere que tú puedas ver la luz de Cristo. Este príncipe, este Dios que ha cegado a los hombres para que no le resplandezca la luz.
Y así actúa este hombre, queriendo que no oigan la verdad el procónsul. Bueno, hasta acá, un antagonista a la predicación y un hombre deseoso de oír la predicación. ¿Qué pasa a continuación? En tercer lugar, el juicio inmediato de Dios al antagonista. El juicio inmediato de Dios al antagonista. Versículo 9 al 11, fíjense. Entonces Saulo, es interesante, ¿no? Porque es Bernabé y Saulo los que salen, pero ahora es Saulo el que toma el lugar, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. Bueno, acá hay varias cosas que tenemos que pensar. Saulo es una persona controlada, y la palabra lleno es esto, completamente suministrado, lleno. Está dominado por el Señor, está guiado por el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro predica, en ese primer discurso, también se usa esta palabra, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes y al pueblo y a los ancianos de Israel, Hechos 4:8, se ve a Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Sabe de qué manera? Así como, no sé cómo, pero fijando en él los ojos. No sé si a alguien le hablas o alguien te habla, pero está mirando a otro lado. ¿Te pasó? ¿Sí? Y dices, ¿quieres que su rostro? Mírame, ¿no? Si me estás hablando, acá estoy. Y Saulo, ¿sabes lo que hace? Le mira a los ojos. ¿Y sabe qué te dice de Saulo? Es un hombre valiente. Es un hombre que está convencido en quién cree. Porque todo lo que va a decir no es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Hermano, cuando tengas que exhortar, cuando tengas que animar, cuando tengas que hablar con tu hijo, mírale a los ojos y con toda seguridad di la Escritura. Esto dice la Escritura. Esta es la idea. Acá es valiente Pablo. Claro, acá va a haber una denuncia y le va a decir con valentía todo esto. Le dice así, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Fuerte. Qué fuerte lo que Pablo dice. Imagínate al apóstol que venga y te diga, lleno de todo engaño, lleno de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Por cierto, no me sorprendería que en la iglesia haya hombres llenos de todo engaño, de toda maldad, hijos del diablo y enemigos de toda justicia. ¿Sabe lo que revela? Lo que son, su naturaleza. Y cada palabra que usa Pablo acá es fuerte, llenos de todo engaño. De la misma manera como Pablo es lleno del Espíritu Santo, ahora usa Pablo un adjetivo, lleno, pero tú eres lleno de engaño. No es la misma palabra, porque la otra palabra lleno está como verbo, es otra palabra, pero acá de la misma idea es, estás completo, llegaste a la medida del engaño. ¿Sabes qué eres tú? Tú eres sagaz en ser un mentiroso. Tú te muestras como luz, pero realmente estás en las tinieblas. ¿Cómo? Obviamente lo que está demostrando Pablo es guiado por el Espíritu Santo, porque no podría ser si no fuese así. El Espíritu Santo está guiando a Pablo para que Pablo le diga, ¿dónde está este hombre? Pero hay hombres así, llenos de todo engaño, que pueden aparentar ser algo por mucho tiempo, y pueden copiar tan exacto cómo se comporta un creyente. Hasta pueden cantar, pueden recitar pasajes, es más, hasta puede salir a predicar
¿Sabes quién fue así? Judas. Judas estuvo con los 11 y nunca fue un creyente. Se comportó siempre como uno de los apóstoles. Pero ¿sabes quién era Judas en realidad? Aquel que robaba, o sea, en su soledad revelaba lo que era. Pero delante de todos era igualito, de la misma imagen. Pero era un lobo, era una oveja disfrazada de lobo. Perdón, lobo disfrazado de oveja, ahí está. Lobo disfrazado de oveja. Era un lobo disfrazado de oveja, que aparentaba lo que no es. Alguien decía, ¿sabes cómo se revela esto? Porque el lobo puede aprender a decir me, pero va a seguir siendo lobo, un carroñero. El cerdo puede decir me, pero va a ver el lodo, se va a tirar al lodo, va a volver a su propia naturaleza. Nunca salió de ahí. Este es esto, lleno de todo engaño. El creyente debe pensar en esto. 1 Pedro 2:1, desechando pues toda la malicia y todo engaño. El creyente no debe engañar, muestra tal cual es, revela sus luchas. Y esto es lo que pasa en la dinámica de los varones. Si queremos crecer a tal punto que podamos decir, hermano, he luchado con esto, he caído en esto, y no fingir, revela lo que es, desecha todo engaño, hipocresía. La hipocresía, mostrar una apariencia de lo que no es. Eso dice 1 Pedro 1. Entonces este hombre era lleno de todo engaño, no solo lleno de todo engaño, lleno de toda maldad. Era falta de escrúpulos, malicia había en su corazón. ¿Y sabes qué era más? Hijo del diablo. Era un hijo del diablo, o sea, imitaba bien a quién era su padre. Era de una clase particular. Revelaba el carácter de su padre. Bueno, Satanás es así. Porque el hijo del diablo, la palabra diablo es calumniador, adversario, amante de chismes. Eso significa diablo. Y este es esto. Este hombre es hijo del diablo. Y lo que me impresionó fue esto siguiente: enemigo de toda justicia. Porque ¿qué es la justicia? Es la rectitud. Como este es hijo del diablo, lleno de todo engaño, de toda maldad, obra en injusticia, y sus pasiones le dominan. Porque puede fingir delante de todos, pero ni bien se da la vuelta la mamá o el papá o el hermano, sus ojos van al pecado, su corazón retrocede lo que ama y sigue deseando lo que siempre hace. No sale de allí. Es un engañador, un mentiroso. Y obra en injusticia. Usa su cuerpo para la injusticia, para la maldad, y se goza con lo que hace. Sus pies, sus manos, sus ojos, sus oídos, lo usa para la injusticia. Este es Elimas. Ahora, Pablo no termina ahí. Hay varios pasajes que hablan de esta idea de la injusticia, pero nosotros más bien debemos obrar en injusticia. Romanos 6:13, Romanos 6:16, quizás un pasaje bastante corto, Romanos 6:18, y dice, y libertados del pecado, venid a ser siervos de la justicia, no como este hombre, de la injusticia. Pero ¿qué le dice Pablo con una pregunta? Le dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esto es una exhortación. ¿No cesarás? Ese no cesarás es una pregunta retórica. ¿No cesarás? Sí lo vas a hacer. Pero ¿sabes? Para que ceses, Dios te va a tapar la boca. Dios te va a trastornar a ti. Tú que trastornas los caminos del Señor, Él va a venir en tu contra. Piensa en este pasaje. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, Elimas o Bar Jesús llegó a ser tan amigo del mundo
que se parecía a su padre el diablo. Estaba tan esclavizado, tan metido en la oscuridad, que se oponía a la verdad, pero no se da cuenta que se está oponiendo contra Dios. Y ay de aquel que se opone contra Dios. Ay de aquel que se disfraza como ángel de luz. Ay de aquel lobo que viene como oveja. No se da cuenta que es frente al Señor que va a rendir cuentas. Y esto es la garantía de la iglesia. Porque un día Dios va a sacar a luz todos los quienes son. Aun cuando pueden engañar a una autoridad de la iglesia, a Dios no pueden engañar. Ni la misma autoridad. Nadie puede engañar a Dios. Porque Él ve a todos. Y sabe quién es quién. Y acá le dice, no cesará de trastornar el camino del Señor, o sea, de perturbar. Pero ahora Pablo toma esa autoridad. Versículo 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. ¡Qué fuerte! Lo peor que le puede pasar a un hombre es que Dios llega a un punto de decir basta. Basta con tu vida. Basta de haberte manejado así. Basta. Y pone su mano en tu vida. Y ahí vas a temblar. Ahí va a haber dolor. Vas a gimir. Basta. Y acá a Pablo le dice esto. Ahora pues aquí la mano del Señor contra ti. ¿Y sabe de qué manera? Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Este hombre que está en oscuridad, en espíritu y en alma, ahora físicamente no iba a ver nada. Lo que ahora está pasando es para revelar en realmente dónde se encuentra este hombre. Está en las profundas tinieblas. ¿Y qué pasa? Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien que le condujese de la mano. Pero aún esto es gracia, porque Pablo pudo haber dicho, muere ahora. En el nombre del Señor, tú que estás trastornando el camino del Señor, muere. Pero el dejarlo vivo y en este estado, aún este hombre podía tener la oportunidad de clamar. Pero no ves ninguna actitud de este hombre. Está cegado. Querido hermano, Dios jamás va a tomar por inocente al culpable. Cuando Dios trae juicio, lo trae por causa de su verdad. En 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8, ahí Pablo habla que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y mientras esto Pablo desarrolla, dice, cualquiera que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Y sabes qué más dice? Y el que hace, o el que toma, o quiere engañar a alguien, y toma cierto, mejor veámoslo. Porque quiero usar una palabra, pero no quiero parafrasear mucho. Quiero decir tal cual es. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe a su hermano. Esta es la palabra que quiero usar. Engañar. Porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Sabes qué dice Pablo acá? Aquel que viene disfrazado de oveja siendo lobo y sabe que Dios está llamando a santificación. Tú que sabes que no debes hacer esto, agravias o engañas algo a tu hermano. Pablo dice, Dios es vengador de todo esto. Y acá estás viendo cómo Dios acciona. Obviamente, esto es algo particular y único que está pasando acá. Porque esto iba a ser una lección para los primeros misioneros. Porque hay una gran oposición a la verdad. Esto iba a traer como fruto la salvación de un hombre. Es algo particular. Pero no cambió Dios. Porque Dios sigue aborreciendo el pecado. Y Él va a tomar la forma y la medida, va a hacer lo que tiene que hacer para que el pecado salga a luz o para que deje ese lobo de perturbar su iglesia. Él se encarga de eso.
Entonces le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y después dice, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol. E inmediatamente cayeron en la oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscaba a quien le condujese. Por lo tanto, hermanos, pensaba esto, no perviertas tus caminos y de manera tan necia te opongas a Dios. ¿Cuántas veces escuchas de tus propios padres, querido joven? ¿Cuántas veces escuchas de tus papás que lo que estás haciendo es pecado y perviertes tus caminos? Tapas tu oído para seguir viviendo como quieres seguir viviendo. Y eso es necedad. No perviertas tus caminos. No lo hagas. No hay nada que quede oculto delante de Dios. Él sabe lo que pensamos. Él sabe en el área de nuestra vida qué áreas somos más débiles y con qué pecado jugamos. Él sabe todo. Tenemos que ser conscientes de que Él es Dios y Dios reclama santidad de su pueblo. Él nos anhela celosamente. No nos opongamos a la verdad. Y es más, no hay un término medio. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de las tinieblas? Hijo del diablo. No hay un pie acá y un pie allí. No hay. ¿Dónde estás? Salmo 7:11, ¿sabes qué dice? Dios está airado contra el impío todos los días. Este pasaje es tan fuerte porque tú dirías, ¿cómo le ve Dios a mi familiar que no conoce a Cristo? ¿Sabes que este pasaje dice, está airado? Pero mi familiar ora, pero Dios no le escucha. Porque si le oyese, su santidad reclama justicia. Lo fulmina. ¿Pero por qué no lo hace? Porque es paciente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Dios está airado todos los días con el impío. Entonces, ¿cuán sensibles somos a la verdad? ¿Qué es lo que continuamente estamos escuchando de pecados que tenemos que abandonar y no lo hacemos? Y te das cuenta que a pesar que no estás abandonando, te estás oponiendo contra Dios, y es frente a Dios que te estás oponiendo, y quizá hoy sea la última advertencia. ¿Quién sabe? ¿Quién te garantiza que el otro domingo vas a venir a asistir y a escuchar lo mismo? Nadie. Y eso da temor, ¿no? Pues Dios es santo. Entonces, salgamos de la oscuridad, dejemos de pecar y honremos al Señor. Pero ¿cuál es el resultado de lo que pasa con este hombre? En cuarto lugar, el resultado del poder de la predicación. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Fíjate algo interesante acá y distinto a estos apóstoles que hay en el mundo. Estos falsos profetas que traen la atención de las personas sobre sí mismo. Es distinto, porque el procónsul no ve a Pablo, no honra a Pablo, sino comprende el evangelio y creyó. Pablo habló con autoridad. Pablo fue usado por el Espíritu Santo para que Dios se magnifique al dar juicio en ese preciso momento a este mago. Y el procónsul tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio, oír de quién es Cristo, pero a través de ese juicio que Dios juzga al impío. Tú estás en esas tinieblas y pasó todo. Y tuvo claridad de que hay un Dios santo. Y la mirada dice, fíjense, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Lo que te dice que previamente o en un momento supo todo del evangelio. Pero fíjate, ¿qué me hace pensar esto? Maravillado
de la doctrina. Y doctrina es enseñanza de la doctrina del Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquel hijo de Dios con aquel hijo del diablo? Y esto es la gran diferencia. Fe, creer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? Bueno, yo te animaría, cree, cree. Jesús dijo a Nicodemo esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para que el procónsul sea salvo, creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si todavía tú no eres salvo, cree que Jesús murió en la cruz por tus pecados y en Él hay salvación. Y esto es el poder de la predicación en medio de la oposición. Estos misioneros no se esperaban todo este evento, pero el Señor lo permitió para que ellos aún creciesen en dependencia y se pudiera magnificar el nombre del Señor y el antagonista quedar de esta manera para que el Señor traiga una salvación, salve a un hombre. Este cuadro de un solo hombre para salvar, lo ves a Jesús cuando va a Gadara, cuando cruza el mar de Galilea, llega a Gadara, el texto te dice, y vino un endemoniado corriendo. En otro pasaje te dice, y vinieron dos corriendo. Uno se hincó, le dijo, ¿por qué vienes temprano a atormentarnos? Y echó fuera el demonio de este hombre. Jesús cruzó todo el mar por uno. Y acá ves el Evangelio, nos cuenta la historia, viajaron de un lugar de extremo de Chipre al otro extremo por uno, por ese procónsul. Y ahora tú estás acá. Estamos varios, pero por ti vino el Señor de manera individual para salvarnos. Querido amigo, cree en el Señor y no termines muerto en tus pecados. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.